Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y me da mucho gusto que ustedes estén aquí en esta preciosa tarde para trabajar con el autocontrol, autoestima y autoconcepto. Porque sin esto no hay autocontrol. Necesitamos trabajar resentimientos, el perdón, autoestima, autoconcepto para lograr el autocontrol. Bueno, entonces, pues, sean bienvenidos todos y todas. Así que vamos a comenzar. Hoy tenemos a nuestra coordinadora, que es Esperanza, que estará con nosotros leyéndonos la reflexión de Neuróticos Anónimos y luego nos dará la lectura de autocontrol. Así es que, pues, vamos hacia adelante. Adelante, por favor, Esperanza. Sí, buenas tardes. Víctor, una pregunta. ¿No empiezo con la lectura de la reflexión de neuróticos? Es lo que dije. Ay, disculpen. Ok, gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Todos sean bienvenidos. Y voy a empezar con la lectura de Neuróticos Anónimos que dice, 14 de octubre, todo se puede. La mejor manera de saber cómo es la depresión es preguntándole a alguien que la ha padecido. Pero aún así, usted solamente obtendrá una idea vaya. Revista de la Salud, folleto naranja, página 4. ¿Depresiva yo? No creo. Solo estoy cansada, agotada, sin fuerzas. Tengo ganas de acostarme. Así llegué a Neuróticos Anónimos, medicada después de noches sin dormir. Tener que tomarme las pastillas para poder lograrlo. ¡Qué locura! Al otro día, querer seguir durmiendo por la fuerte depresión y aletargada por la droga para dormir. Un sufrimiento casi insoportable y aún así, ya estando en el grupo, dudaba de que fuera una enferma de neurosis. Gracias al poder superior que poco a poco fui admitiendo con aceptación esta devastadora enfermedad del alma, ahora, a trabajar el programa. En lugar de la depresión, recurro a la meditación. Enhorabuena, tengo las herramientas necesarias para lograrlo, con la ayuda del programa. Aquí tiene, compañero. La depresión. La depresión fue algo que yo padecí durante mucho tiempo, desde mi infancia, pero yo no sabía que estaba deprimido, no sabía, ni mi madre sabía tampoco. Eran los tiempos de los setentas y pues no había tanta información como el día de hoy, así es que yo no sabía que sufría una depresión. Mi baja estima personal, esa la puedo entender porque realmente cualquier cosa me hería, me lastimaba y reaccionaba con enojo. A veces un enojo pasivo, una ira congelada y otras veces con una ira mm, explosiva. Sin duda, pues que yo um, era un niño que no podía tener relaciones perdurables con nadie por mi manera de ser. No podía jugar con los demás niños porque siempre terminábamos peleando. Y bueno, al conocer mi manera de ser, pues los adultos, los padres de los demás niños, pues no les permitían que yo me juntara con ellos. Y por eso regularmente siempre andaba solo.
para donde yo iba, al cine, a la playa, a donde yo fuera, em, iba solo, no iba con otros niños. Así que mi vida fue así, muy solitaria, desde la infancia. La única forma en que pudiera estar entre gentes es en la escuela, pero fuera de la escuela difícilmente podía socializar. Siempre terminaba mal. Así que mm, todo eso me deprimía. Tenía una conmiseración brutal y eso me llevaba a una depresión y a una cuestión de ser asocial. Me gustaba reunirme con otras gentes que no fueran de mi barrio y buscaba gente que fueran de otros países porque me agradaba más la conversación de ellos que la conversación de la gente del barrio. Por sus temas, siempre, ¿verdad? El hecho de mujeres, bebida, juego y esos temas políticos, y de ahí no pasaban. Pero había temas más interesantes que hablar, que compartir. Lo que me fue separando de ser social en el barrio, y eso fue la cultura que yo estaba adquiriendo, porque me convertí en un dialista. Dialista, pues viene del dial de la radio. Escuchaba la radio de onda corta. Así que escuchaba a otros países, lo que hablaban, lo que pensaban acerca de la política de México y muchas otras cosas más. Y también la escuela del aire, la escuela cristiana del aire. Bueno, en todas esas cosas yo estaba inmerso y me gastaba el tiempo en eso. Pero yo no sabía que aún, a pesar de todo eso, tenía una depresión. Hasta que llegó a Neuróticos Anónimos y entonces me empiezo a dar cuenta de la raíz de mi problema. ¿Cuál era la raíz de mi problema? Pues una baja estima personal, primeramente, y el enfoque negativo en las memorias de reacción, que no sabía cómo cambiarlas. No sabía, no había un método, nadie me hablaba de un método. Solamente decían, bueno, pues aquí nomás abstinencia, ya, abstente, ya. No, la ira no era así. El, el, el patrón de conducta de la ira, como la depresión, que eran lugares a donde corría mi espíritu a esconderse. Entonces, pues, para no enfrentarme a las realidades de la vida, porque no sabía cómo enfrentarme a estas realidades. A través del tiempo, el estudio, análisis e investigación personal fue como fui saliendo de este problema. Por eso, hoy siempre les comparto lo que a mí me ha dado resultados, como a mí me ha dado resultados. Y para muchas personas, pues también les está dando resultados y eso me agrada, porque lo hemos puesto a prueba este conocimiento una y otra vez, y las personas se recuperan, algunas más rápido, otras más lento, pero se recuperan. Y esa es la idea, que nos recuperemos. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos haciendo aquí en Libre Expresión, Palabra en Acción. Adelante. Gracias, Víctor. Entonces, ahorita vamos con la lectura del tema autocontrol que dice, denme un segundito, por favor. Técnicas de autocontrol emocional. Las técnicas más empleadas para el autocontrol emocional son las siguientes. 1. Técnicas de relajación. Las emociones activan nuestro organismo. Por eso,
La relajación es una técnica muy utilizada en el autocontrol emocional. La relajación muscular progresiva puede resultar muy efectiva si existe un entrenamiento previo que permita realizarla en pocos segundos. A continuación te explico cómo realizarlo. Mano dominante y antebrazo. Cierra el puño y apriétalo con fuerza como si fueras a dar un puñetazo. Bíceps dominante. Dejando la mano relajada, intenta tocar el hombro con la muñeca o bien aprieta el bíceps como si quisiera sacar músculo. Mano y antebrazo no dominante. Cierra el puño y apriétalo con fuerza como si fueras a dar un puñetazo. Bíceps no dominante. Dejando la mano relajada, intenta tocar el hombro con la muñeca o bien aprieta el bíceps como si quisieras sacar músculo. Frente. Levanta las cejas como arrugando la frente. Párpados. Cierra los ojos apretándolo. Nariz y mejillas superiores. Arruga la nariz como poniendo cara de asco. Mandíbula, mejillas inferiores y lengua. Aprieta los dientes tensando toda la boca y presiona la lengua contra el paladar. Cuello y garganta. Intenta tocar el pecho con la barbilla. Empuja el respaldo con la cabeza. Hombros y parte superior de la espalda. Estira los hombros hacia atrás y luego hacia adelante, como si quisieran tocar. Pecho. Haz una inspiración profunda y contén el aire unos segundos. Ahora déjalo salir con fuerza. Abdomen. Escoge o aprieta el estómago como si fueras a recibir un puñetazo. Espalda inferior. Arquea la espalda como si quisiera sacar el abdomen. Pierna dominante. Pisa con fuerza empujando el suelo. Acostada, estiras las piernas y los pies. Pierna no dominante. Pisa con fuerza empujando el suelo. Acostada, estira las piernas y los pies. Una vez que se domina lo anterior, pasamos a relajar zonas más grandes y así hasta que podamos relajar todo nuestro cuerpo en pocos segundos. La, la relajación está muy indicada cuando la emoción a controlar es muy activadora, como por ejemplo la ansiedad. 2. Autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son afirmaciones positivas que utilizamos para guiarnos cuando nos enfrentamos a una situación difícil. La técnica requiere confeccionar una lista propia de afirmaciones antes de enfrentarte a la situación problemática. Deben deben redactarse siempre en positivo, ser realizables y no demasiado largas. Ejemplos de autoinstrucciones serían: puedo controlar las emociones que estoy sintiendo. Respondo de una manera racional y no emocional. Elijo cómo me afecta lo que sucede. En el siguiente artículo puedes ver más sobre el entrenamiento de autoinstrucciones de Meichenbaum. 3. Empatía. En esta ocasión utilizaremos la empatía para ver la situación desde la perspectiva de la persona a la que asociamos la emoción. La técnica consiste, como su nombre indica, en ponerse en un lugar de la otra persona. Cuando comencemos a notar la emoción de un modo similar como haremos con la parada del pensamiento, nos transformaremos en la otra persona como si fuéramos actores. Intentaremos entonces tomar en cuenta todo lo relacionado con él o ella para poder comprender su conducta. Vamos a ver un ejemplo. Tu amiga Sandra siempre llega tarde. Hoy habéis quedado a cenar y llevar 15 minutos esperando en el restaurante. Crees que la gente te observa y eso te molesta. Empiezas a notar calor y tensión. Pruebas entonces a utilizar la empatía y te pones en la piel de Sandra. Te das cuenta entonces de que sale tarde de trabajar y eso puede influir en su impuntualidad. Conoces a su familia y sabes que suelen entretenerla
y eso también puede influir. Además, sabes que es difícil aparcar cerca del restaurante y eso también es algo a tener en cuenta. Tu activación va disminuyendo y vuelves a sonreír pensando en el buen rato que vais a pasar. 4. Parada del pensamiento. Esta técnica consiste en detener los pensamientos que están causando la emoción justo cuando notamos que empieza a aparecer. Podemos utilizar la palabra stop para basta u otra similar. Se puede decir en voz alta o nos lo podemos decir a nosotros mismos sin necesidad de pronunciarla. Con un poco de entrenamiento puede resultar muy efectiva. Es una técnica muy utilizada en psicología para los pensamientos recurrentes asociados a algunos trastornos. Veamos un ejemplo con una emoción positiva. Imagina que estás en un examen de oposición que llevas todo el año esperando. El aula está repleta y no se escucha ni un ruido. Todos tus compañeros están concentrados en un examen y a ti te viene a la mente eso tan gracioso que te pasó por la mañana. Los pensamientos sobre lo sucedido van apareciendo uno tras otro y empieza a resultarte difícil aguantar la carcajada. Stop. Para los pensamientos y vuelves a la realidad. Una vez controlada la emoción, sigues con tu examen como antes. Ejercicios de autocontrol Bien, emocional. vamos a ver. Gracias, Esperanza. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros tener en cuenta ciertos ejercicios? Bueno, el hecho de pararnos en la realidad para nosotros es importante. Debemos de vivir dentro de la realidad y no dentro de la fantasía. Pero, ¿qué es lo que genera con la causa primaria que genera la ansiedad o la ira? Bueno, lo que genera la ansiedad o la ira es, pues, em, es, son los pensamientos. Pensamientos acerca del pasado, acerca del futuro, acerca del presente. Estos ideales que se tienen, esos ideas que están ah, enterradas en el subconsciente y que cuando éramos niños creamos patrones de conducta, todas estas cosas generan ansiedad. La ansiedad es natural, es normal en nuestras vidas. Ella no es mala, ella es buena porque nos hace ser funcionales. Pero cuando no tenemos control de ella, ella crece y se degenera y produce en nosotros tremendos malestares porque no sabemos cómo dominar o controlar la ansiedad. Pero el primer punto que necesitamos aprender a controlar son los pensamientos. Es cierto, los ejercicios de relajación te pueden ayudar, pero es mejor aprender a controlar los pensamientos, porque si aprendemos a controlar el pensamiento, ya sea a parar el pensamiento, es cambiarlo de visión. ¿Has visto a un niño llorar en brazos de su mamá? Y al escucharlo, el papá saca su pluma o las llaves y empieza a tocar como campanitas ahí la llavecita. Y el niño trata de agarrarla hasta que llega el momento en que se ríe. ¿Por qué? Porque le cambiamos su visión. Por un momento le cambiamos su visión, le cambiamos la idea obsesiva que estaba en su mente de enfado, ¿verdad? Porque tiene una sola postura mental, pero cuando cambió su postura mental, el niño empezó a sonreír, olvidándose de qué estado de ánimo
se encontraba. Lo mismo sucede con nosotros en la edad adulta. Podemos nosotros cambiar nuestras mentes hacia otra visión, como cuál es el trabajo siguiente que tengo que hacer y qué trabajos, otras cosas pendientes que no he hecho por estar pensando en las nubes y no tener mis pies en la realidad. El pensamiento de resentimiento, de odio, de venganza es destructivo. Es destructivo para la persona que está malgastando su tiempo en esas cosas. Me preguntaban, ¿y tú qué haces? Tres cosas evito primordialmente. Uno, resentirme. No admito el resentimiento en mí. Dos, no admito la venganza. No admito la venganza. No almaceno odio, resentimiento ni venganza. Eso no lo almaceno yo. Puedo sentirme molesto por un instante, pero en un momento más ya cambia mi visión sobre el asunto. ¿Por qué? Porque uso la empatía sobre la persona. Procuro comprender a la persona en qué punto se encuentra. Así que está bien. Si la persona eh, está molesta, colérica, ansiosa, triste, o cualquier estado de ánimo que tenga, es su estado de ánimo y no es el mío. Muchas personas pelean con otras personas por sus estados anímicos porque perciben como que ellos tienen que algo que ver en ese estado anímico del otro individuo. Es decir, se adjudican la culpa de que esa persona esté así, pensando que ellos son la causa fundamental de esa situación. Y tal cosa no es verdad. Las emociones que se generan en nuestras mentes las generamos nosotros, nuestras ideas, nuestra mala forma de pensar. Y, y ese estado anímico no es natural en el ser humano, porque es la propia persona quien alimenta a un estado de tristeza, de soledad, de ansiedad, de ira. Es la propia persona quien lo alimenta. No hay ninguna herida, no hay ningún dolor, no, no lo hay. Ella lo está formando con su manera de pensar acerca del futuro, del pasado o del presente. Por eso para nosotros es importante valorar y entender cómo funciona nuestro instinto natural, porque a quien vamos a gobernar es al instinto, con nuestras formas, con nuestras nuevas maneras de pensar. Si nosotros no hacemos una limpieza, una buena limpieza del pasado, si nos quedamos con cosas que no resolvemos, entonces llegan lo que Bill W. les decía, fantasmas atormentadores del ayer, que no son más que archivos de las memorias que no han sido resueltas, cosas que ya pasaron, pero que está sembrado el odio, la venganza, la falta de perdón, la falta de comprensión sobre aquel hecho que ya puede haber pasado 20 años y todavía se acuerda como si fuera hoy. ¿Quién está alimentando esa memoria? ¿Quién la alimenta? La persona misma. Todavía se acuerda y se enoja, se revuelca en su propia conmiseración, en su propia autolástima. En lo que odia a otro, toma el, el palo
de la ira para lastimarse a sí mismo. Sí, la ira congelada es un bastón que se pega a una persona en su propia cabeza. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene odio, porque tiene resentimiento y porque no entiende que esas cosas son las que lo enferman y que ella misma está alimentando esa situación. Por eso el cuarto y el quinto paso debe de ser personal y hablarlo en lo privado para poder aterrizar cada tema. A ver, explícame tus resentimientos y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ese resentimiento. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas si queremos sanar, porque de ahí tendremos que ir a la memoria, a la memoria, am, porque acá en la memoria histórica vamos a encontrar la conciencia y la memoria histórica, algunas cosas, pero otras cosas de la memoria histórica y de la memoria de la conciencia que se han convertido en modos de reacción. Entonces, estas am, memorias de reacción necesitamos cambiarlas, pero no vamos a poder si todavía seguimos atorados con el cuarto paso. Por eso es importante ponerle énfasis a a lo que se ha visto del cuarto paso en cuanto al defecto de carácter se refiere, pero también hay que puntualizar sobre las virtudes que también necesitan ser resaltadas dentro del cuarto paso. El cuarto paso es un intento para derrumbar las ideas corruptas que nos hacen enfermar. Así como el segundo paso nos puso en relieve que no sabemos pensar, no sabemos usar adecuadamente el pensamiento. Necesitamos sano juicio. ¿Y por qué necesitamos sano juicio? Porque, porque tengo un juicio insano. Mi juicio es insano porque mi espíritu está enfermo. Así que desde el primer paso hemos estado luchando para cambiar nuestras antiguas formas de pensar por nuevas maneras de pensar. Todo es un trabajo en el pensamiento, todo es un trabajo en nuestra mente. Cuando las personas todavía no pueden frenar el pensamiento por una falta de práctica, pues necesitan trabajar con la meditación y con la oración. Los métodos de relajación son buenos porque te distraen y te ponen en tiempo presente. Es un método de ubicación. ¿Para qué? Para que la energía, ¿verdad?, fluya de alguna forma. Pero eso no te va a curar. Eso no te cura. No te cura porque solamente te relaja. Es como darte una pastilla para el dolor. No te va a curar el dolor. Simplemente va a anestesiar el dolor. Pero el dolor va a seguir ahí. Cuando se pase la acción de la pastilla, otra vez el dolor se va a sentir. Por eso es importante que vayamos a la causa. Y la causa son los pensamientos. Ya entendemos que la ansiedad es una energía que es parte del instinto y el miedo es otra energía que es parte del instinto, el dolor es otra energía que es parte del instinto y el temperamento es otra energía que es parte del instinto. Así que esas cuatro energías necesitamos mantenerlas bajo control, porque una genera la otra. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa falta de gobierno? Bueno, viene de un aprendizaje negativo, de una mala educación emocional.
mala o nula educación emocional, porque simplemente éramos como arbolitos salvajes que crecemos en el monte sin ton ni son para todas partes. Pero cuando estamos siendo cuidados, el arbolito crece derecho. ¿Por qué? Porque lo están cuidando. Les cortan los brazos para que siga creciendo, para que la fuerza no se quede ahí, sino que siga siendo un arbolito alto y que su copa sea, sea más ancha para que dé sombra. Pero en el monte no hay quien cuide los arbolitos, ni quien ponga una vara a su tronco para que crezcan derechos. Y nosotros parecíamos árboles salvajes. Por eso es importante el hecho de alimentarnos mentalmente para enderezar nuestros pensamientos, para sanar no las heridas, sino para sanar el resentimiento, la culpa, el miedo y la vergüenza. Existe el resentimiento positivo. Nosotros podemos apelar a la nostalgia positiva. Quiero pensar solamente en las cosas buenas del ayer. Y me pongo a pensar de niño cómo recorría la bahía, ¿verdad? Caminando y algunas veces llevaba una varilla porque había jaivas y con esa varilla las atrapaba. Otras veces iba recogiendo algunas, mm, algunas almejas que salían del mar y se quedaban en la orillita. Otras veces entrábamos y íbamos a sacar callo de hacha. Esos están enterrados. Se llama callo de hacha porque parece una hacha, así en forma de D, y tiene en la punta tiene muchos picos. Eso uno los bucea, los tocas, a veces los buscas con los pies y los tocas, dice aquí está uno, y te clavas y entonces tienes que escarbar alrededor para jalarlo y ya sacas un callo de hacha, tienes una llanta que le pones una red para ir dejando ahí el producto que vaya sacando. Bueno, todos esos recuerdos son bonitos y son agradables para mí que los viví. Otros quizás hayan vivido en el campo o en el monte o en el bosque y tendrán buenos recuerdos de eso, de acciones que hicieron juntos con un equipo de personas o solos, o cuando iban al campo con sus padres, o vaya, cuando íbamos a un zoológico. Hay muchas cosas que son resentimientos positivos y buenos. No tengo que concentrarme en un resentimiento negativo, sino en lo bueno, en la buena relación que tuve con mi madre, en los tiempos que convivimos de infancia y también hubo momentos agradables en la relación de adolescencia, porque la verdad es que era muy agradable llegar a casa después de haber ido a una matiné o ido a una congregación y regresar a casa y ver la casita que era de piso de tierra, ¿verdad? Regadita y barridita y todas las cosas acomodaditas, ¿no? Y el olor a tierra húmeda. Era bonito eso. Bueno, el asunto aquí es aprender a usar
nuestra mente de una forma adecuada para, para darnos ánimo y vida. Yo recuerdo a las mujeres que convivieron conmigo y las recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, pero mm, no las traigo al presente, ni quisiera volver a vivir las cosas. No, las dejo en lo que están, están en el pasado. Bueno, porque algunas ya se murieron, otras quién sabe dónde andarán, pero el asunto es que yo no volvería a vivir una relación así con nadie, porque lo que desarrollamos, las relaciones que tuvimos en el pasado, nos ayudan para relacionarnos mejor en el tiempo presente con, en mi caso personal, con otras mujeres. Entonces, esa es una relación independiente a las de mi pasado. La del presente siempre va a ser la mejor, mejor que la del pasado. Nunca habrá un análisis de comparación, porque cada quien es como ellos son y no pueden ser iguales. Podrán tener alguna semejanza en algo, pero no son iguales. Por eso, cuando vamos entendiendo sobre la individualidad de las personas, les vamos dando un lugar en nuestro pasado, pero no es nuestro presente. Ni vamos a llorar por el pasado, ni voy a traer el pasado al presente, ni voy a andar comparando una cosa con otra cosa. No. Así que mm, aprender a pensar, aprender a razonar, a aprender a cambiar, a variar nuestros pensamientos es de vital importancia para nuestras vidas. Pero si realmente nosotros queremos recuperarnos, necesitamos sanar nuestras memorias históricas. Lo que te alcances a acordar, sanarlas, armonizarlas, para no deberle nada al pasado y poder empezar a forjarnos bien en este presente. Si tú que me escuchas tienes una deuda con el pasado o crees que el pasado te debe algo, ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con él y perdona, suelta y déjalo libre si quieres sanar, para que continúes tu trayectoria dentro de los 12 pasos de recuperación. Niégate a odiar, niégate a resentirte y niégate a la venganza. Y si no acumulas esas tres cosas en tu vida, siempre vas a estar bien. Como quiera que sea, siempre vas a estar bien. Todas las decisiones que tú tomaste, hazte responsable de ellas. Si yo tomé la decisión de ayudar a una persona con X cantidad, yo tomé esa decisión. Si la persona me paga, pues qué bueno. Si no me paga, pues ni modo. Bueno, pero entiendo esto, que fui yo quien me ofrecí. Claro que regularmente a las personas que le tenemos estas confianzas son personas que van a responder, nos va a responder a nosotros en tiempo y forma. ¿Y qué es tiempo y forma? ¿La fecha que pusimos? No, quizás no pueda en la fecha que la persona dijo, pero más adelante va a poder. Todo es cuestión de entender que la responsabilidad es mía y no tengo por qué molestarme con la otra persona. Para nada. Las decisiones que yo tomo son mi responsabilidad. Si una persona viene y me solicita algo y yo se lo presto de muy buena gana, es mi responsabilidad. Ella tiene una responsabilidad independiente que será regresarme lo que yo le preste, pero, pero la responsabilidad primaria es mía, porque yo decidí. Y si no me lo regresa, pues lo siento,
La confianza mató al gato, dice, ¿no? Entonces, bueno, yo no necesito eh, engancharme en esa persona y estar rodeándolo y hablando mal de esa persona. No, yo decidí y no me fue bien, bueno, pues, ni modo, pero yo decidí y me hago responsable de mis decisiones. Así que el juicio se lo dejo a Dios y a su conciencia. Pero es importante para nosotros, pues, entender que si quiero mantenerme en paz, tengo que aprender a pensar. En primer lugar, no tengo prisa ni para crecer, porque es Dios quien da el crecimiento. No tengo prisa para eso, pero tengo que cumplir en un mecanismo de búsqueda, tengo que cumplir con la parte que a mí me corresponde. ¿Para qué? Para que la otra parte, que es Dios amoroso, actúe en mi vida. Y si he hecho algo que es un descontrol personal, pues necesito ponerme a cuentas con Dios y rogarle que me ayude para liberarme de esa carga o de esa programación destructiva en mi vida. Por eso, tener autocontrol no lo vamos a lograr solamente con mm, fuerza de voluntad. Necesitamos la fe, el conocimiento, necesitamos la virtud, la, la buena voluntad, la fe, la buena voluntad, el amor fraterno, la empatía. Necesitamos la resiliencia, la disciplina. Todas esas cosas son herramientas que nosotros debemos aprender a usar para poder liberarnos de la enfermedad mental, emocional. Aprender a preocuparnos es importante. ¿Cómo aprender a preocuparse? Bueno, es que no voy a exagerar en mi preocupación. Si yo me preocupo de más en algo que no puedo cambiar, entonces me enfermo. Si yo me preocupo de más, no me sirve. Tengo que preocuparme con un límite. Un límite. ¿Cuál es el límite de mi preocupación? Bueno, pues mm, acerca de qué estoy preocupado. Ah, es que hay X persona que está enferma y la verdad me preocupa porque, a ver, ¿tu preocupación va a sanar al enfermo? Si tu preocupación la conviertes en acción y vas a visitar al enfermo y le hablas y lo consuelas y eso va a ayudar más. Si le haces compañía en la cama, eso le va a ayudar más a que te estés preocupado. Si te preocupas exageradamente por los hijos, por el futuro, lo que puede pasar, eso solamente te sirve para enfermarte. No te ayuda en nada en ese aspecto. Cuando nosotros hacemos proyectos a corto, mediano, largo plazo, lo hacemos, pero no estamos ocupados en que tenga que salir completamente a la perfección. No, podrá salir bien, podrá salir muy bien, pero perfecto, no, no. Así que no puedo esperar que mis planes sean perfectos, como planeas salir el fin de semana
con la familia a un lugar y resulta que el día que tú planeaste, pues hay un fenómeno atmosférico y hay una tormenta que no te permite salir. ¿A que no contabas con eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enojarnos con el clima. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Pues solamente enfermarnos. Mejor disfrutamos del clima, ¿no? Y en vez de estar renegando, porque no pudimos ir a donde queríamos ir, con quien queríamos ir, etcétera, pues hacemos un picnic dentro de casa o cualquier otra cosa, ¿no? Jugamos juegos de mesa o cualquier otra cosa. Entonces, podemos entender, pues, que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, como el clima, las enfermedades. Nosotros no podemos cambiar eso. Lo único que podemos es ayudarnos a nosotros mismos cuando nos llevamos al médico o cuando preguntamos cómo puedo ayudar a una persona que está en esta situación, que está depresivo o que, bueno, está metido en un duelo por la pérdida de trabajo, de casa, por la pérdida de un amigo, de una amiga, a un familiar o simplemente una pérdida económica. Preocuparnos exageradamente no va a cambiar la situación. Ponernos a llorar por un asunto o una situación tampoco va a cambiar la situación. Puede ser que te sientas un poco consolado, pero no va a cambiar eso. Tenemos que destruir la idea obsesiva de querer que se haga mi voluntad. Así que ah, trabajar con autocontrol es ir comprendiendo cómo puedo mejorar mi estima personal y cómo puedo tener un mejor autoconcepto para poder trabajar a control. Si estoy aprendiendo a controlar mis pensamientos, tengo que aprender a tener ejercicios de respiración, técnicas de respiración para controlar mi ansiedad, mientras que aprendo a controlarla a través del equilibrio de mi forma de pensar. Así que controlamos el miedo, controlamos la ansiedad, controlamos, controlamos nuestras vidas y ya no hay depresión que controlar. ¿Por qué? Porque mi pensamiento pues ya no me lleva a ese punto. Ya no me lleva a la conmiseración, no me lleva a, a huir de la realidad, sino me hace valorar la realidad de una forma completamente diferente. Llegar a tener autocontrol, debemos entender que de nuevo tenemos que mantener limpia nuestra casa y nuestra casa es nuestra mente. Cuando eduquemos a nuestra mente y cuando ya tengan nuevos patrones conductuales, nuestras vidas van a ser más descansadas, más tranquilas, porque ya nos vamos a estar generando basura y basura y basura y basura y basura. Entonces, el único que generaba basura era el ecoloco, ¿verdad? Bueno, pues no vamos a estar como el ecoloco ahí, mugre, basura y smog, mugre, basura y smog, no, ¿verdad? Pensamientos negativos, no, queremos pensamientos positivos, queremos afirmarnos, como bien dice ahí, ¿verdad? El hecho de las afirmaciones. ¿En qué me afirmo yo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pero, ¿verdad? ¿Puedes todo? Sí, puedo todo. ¿Por qué? Porque lo que no puedo cambiar, pues eso no puedo cambiarlo, pues no lo cambio. Punto. No me voy a preocupar por eso.
¿sí? Y lo que sí puedo cambiar, pues lo puedo cambiar, porque sí puedo cambiarlo. Así que puedo cambiar un valor dentro de mí. Si tengo un valor -5, -10, -15, pues voy a tener que empezar a, a sumar. Tengo que cambiar a +1, +10, +5, +10, +15, +20, +100. Pues tengo que cambiar mis valores espirituales para tener una mente alerta. Nuestra comprensión de quién es Dios también hace que nuestra mente se ponga ansiosa. Si tu comprensión o tu concepto de Dios no es amoroso, no es misericordioso, ¿verdad? No es disciplinario, entonces tu concepto de Dios es muy pobre y solo piensas en lo negativo que Dios pueda hacer en tu vida, en vez de darte cuenta que Dios lo que quiere es que tú seas una persona que disfrutes de la existencia. En medio de los problemas, Dios quiere que tú disfrutes, que no te ates a los problemas. Así es que por eso es importante para nosotros aprender a pensar de manera ordenada, para tener una reacción eficaz. Claro, nada es fácil en este mundo, nada es fácil. Y Dios nunca nos dice que es fácil. Dice, tú esfuérzate y yo te apoyo. Yo te apoyo. Cuando un auto se descomponía en el pasado y decía, bueno, se le bajó la pila al carro, pero es estándar, lo podemos empujar y va a funcionar, ¿no? Entonces anda, tú súbete ahí para que, para que lo hagas andar, ¿no? Y nosotros te vamos a apoyar y empujamos el auto y así una carrerita y segunda saca el clutch, ¡pum! Ya caminó, ¿verdad? A veces en la vida necesitamos quien nos empuje y nos dé una ayudadita para que nuestra vida se vuelva a encender hasta que aprendamos a tener luz propia, porque a veces somos como personas que no tienen luz propia. Una persona que no tiene luz propia se aburre fácilmente, se siente solo, se siente incomprendido, porque se aburre. ¿Y por qué se aburre? ¿Por qué la persona se aburre? Porque no sabe amarse, porque no tiene luz propia. Por eso se aburre. Y cuando tenemos luz propia, ya no nos aburrimos. No hay, no hay una actividad que no hagamos. Es decir, si queremos hacer actividades dentro de la casa, nos damos cuenta. Yo hice algunas reparaciones en la casa. Ajusté en la luna, arreglé dos llaves que se estaban tirando el agua, en fin, hice reparaciones. Limpié una manguera porque estaba tapada y no había agua, etcétera. Barro el patio, o sea, me pongo a hacer, lavo los platos, hago la comida o bien. ¿Por qué? Porque siempre tenemos actividades que hacer en casa. Siempre hay actividades. No hay tiempo para aburrirse. Así es que no la pasamos pensando en lo malo de la vida, ¿verdad? Ay, es que
allá hay guerra, allá en Israel, ¿no? Bueno, pues allá están peleando. Aquí tengo mi propio Pearl Harbor. Aquí tengo mi propia batalla. Aquí. Ellos allá, yo aquí. ¿Qué si la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué si eso? Mire, si llega, va a llegar. Y si vivimos para ese tiempo, pues viviremos para ese tiempo. Pero por lo pronto no. Así que no nos vamos a adelantar las cosas a nada. Porque luego la gente empieza a hablar especulaciones de lo que puede pasar. Y si ellos mismos se generan problemas en sus mentes y en sus vidas. Ellos mismos se anulan su felicidad y su gozo. Ellos se quitan la paz a ellos mismos. Así que por eso, en lo personal, yo no estoy buscando noticias de nada. No, por salud mental, no. Cuando necesito darme cuenta que está sucediendo en dos países que entiendo que son importantes dentro de esta época, voy, busco la noticia específica sobre este, sobre aquel, y sobre aquel y sobre aquel país, ¿verdad? Como las últimas acciones del gobierno mexicano, pero de ahí en fuera no tengo por qué estarlo haciendo diariamente. Pues diariamente me van a seguir aventando la misma basura. Así es que mejor no. Mejor la basura y que se la avienten a otro. A mí no. Entonces, ¿por qué? Porque tengo mi mente ya está alerta en algunas cosas. Y si hay alguna noticia que me tenga que llegar, llegará a mi vida. Va a llegar. No necesito irla a buscar, sé que va a llegar. Si es para mí, va a llegar. Así es que, ¿qué pasa en el mundo? No me preocupa. Tengo que ocuparme de mi propio mundo. Por eso es importante para nosotros desarrollar una mente amorosa para nosotros mismos y para otras personas. Sí, hemos tenido diálogos de sinceridad con las personas, con la gente, y eso, la verdad, me agrada, porque me agrada también que no solamente los tolero yo a ellos, sino también ellos me toleran a mí, porque pues yo no soy una monedita de oro, ¿no? Así es que en ese intercambio de la vida, pues permitimos que la gente haga su vida. No estamos de metiches hurgando en la vida de nadie. Y es así como nosotros empezamos a ordenar nuestras mentes. Nuestras facultades mentales están ahí para ayudarnos. Las memorias, la imaginación, la inteligencia, la capacidad de decisión y la voluntad. Esas cinco facultades nos ayudan, pero si sabemos manejar esas cosas, nos van a ayudar para tener autocontrol. Si aprendemos a pensar de manera ordenada y alimentamos adecuadamente nuestro espíritu y nuestra mente, tendremos autocontrol por consecuencia. Al principio, insisto, podemos usar una diversidad de técnicas para ayudarnos a tranquilizar nuestro cuerpo, pero también necesitamos aprender a leer nuestro cuerpo y entender que lo que yo siento es porque yo lo aprendí. Y si lo aprendí, yo puedo desaprender esa forma de sentir. Lo que yo siento no es, no es lo que me señala. Vaya, no tiene autoridad en mí. Lo que yo siento no tiene autoridad en mí. Yo soy quien tiene autoridad sobre lo que siento. Es decir, si me siento mal por alguna situación,
y tengo un síntoma de ese malestar, de molestia, de enojo, de enfado, de lo que sea, taquicardias, que se dan por la ansiedad, en fin. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nada. ¿Qué voy a hacer? Nada. Simple y sencillamente tengo que recordar que tengo que mantenerme tranquilo. Hey, mantente tranquilo. Siéntate ahí, ponte a meditar, no te muevas, porque tu cuerpo quiere correr para allá y quiere correr para acá y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. Espérame, espérame, quédate aquí y calma. Y me quedo tranquilo. Ya que me quedé tranquilo, que medito, pienso y luego ya reacciono. Y reacciono ya con un plan de desarrollo, pero en ecuanimidad, no en la ansiedad, no en la exageración de la ansiedad. Detecto cuando empiezo a estar ansioso y entonces digo, ¿qué hago aquí? Si me tomo un café, voy a generar más ansiedad. Mejor me tomo un vaso de agua. Y si me tomo un vaso de leche, pues me voy a sentir un poco más tranquilo. O me como una fruta, ¿verdad? Y me relajo. Pero no voy a seguirle la corriente a la ansiedad. ¿Que voy a hacer lo que ella quiera? No. Yo sé cuándo voy a hacer las cosas. No me lo va a dictar ni el miedo ni la ansiedad. No ando por miedo ni por ansiedad. Por lo menos no obligado. No, tranquilo. Bueno, este, vamos a continuar con esto. Ya son las 7:06. Bueno, ok. Entonces quiere decir que hasta aquí llegamos con nuestra exposición el día de hoy. Vamos a- a pasar a lo siguiente, donde ustedes expresan sus opiniones, sus preguntas, su, su diario vivir o lo que ustedes quieren compartir con nosotros.